Entonces decíamos que los hermanos separados nos hablan de un versículo y nos hacen toda una plática. Pero como bien comentabas de que no siempre utilizan el contexto, no solamente el texto. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? De que ellos utilizan las Sagradas Escrituras a su conveniencia. Cuando les conviene la toman tal cual y cuando no les conviene, pues no. Pero no les dan el sentido correcto de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y esto nos lo dice perfectamente bien en la segunda parte, que es el segundo problema, que es la oscuridad de los textos y de los pasajes. Ahorita vamos a ver en Mateo 6. A ver, perdón. ¿Qué te pasa? Miren, es cierto, porque en realidad hasta los mismos apóstoles les pasaba eso. Una vez cuando Jesús les hablaba a sus apóstoles y les decía, yo me voy, pero volveré. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos el camino. No lo sabes. Oye, pero Felipe, no me estás viendo. No me estás viendo. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Es lo mismo que le pasa a cualquier persona estudiando la Sagrada Escritura. Es lo mismo. Porque si no lo entiendes y no hay quien te lo explique, ¿cómo lo vas a aprender? Así también le pasó a Felipe otra vez, pero ya entonces ya no era aquel Felipe, sino ya era un hombre que ya conocía, ya sabía quién era Jesús. Por eso el ángel, o sea, la visión, o sea, lo que haya sido, pero él lo mandan para que vaya a Etíope. Etíope. Es que es de Etiopía. Que estaba en su carreta. El que estaba en su carreta. Bueno, pero este hombre que estaba leyendo, bueno, ¿de qué se trata esto? Lo necesitaba. ¿A quién se dirige esta lectura? Felipe llega y ve el pasaje que está leyendo. Y le dice, ¿estás viendo todo esto? ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién se dirige esas palabras? Pues lo que está leyendo se dirigía a Jesús, pero él no lo entendía. Es lo que le estaba explicando allá, en otras palabras, era la muerte de Jesús. Era la muerte de Jesús. Pero él no lo sabía, no entendía quién es ese, por qué lo van a matar. Y aquí tenemos la misma visión. Siempre Felipe nos los presenta en estos pasajes de la Biblia. Siempre él nos los presenta. Y se los voy a mostrar pero hasta que lo busque, porque eso estoy buscando y no lo encuentro. Porque en realidad es importante. De este pasaje te vas a otro pasaje, pero que viene siendo lo mismo. ¿Sí? Viene siendo lo mismo. Así es que nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida.
La palabra de Dios es entendimiento. La palabra de Dios es comprensión. ¿Por qué es comprensión? Porque en realidad, si tú estás leyendo la Sagrada Escritura, a veces te pasas con un pasaje que te diga, pues tienes que hacer esto. Pero entre esto que vas a hacer, tienes que amar a tu enemigo. Oye, tú amarías a tu enemigo. ¿Perdonarías a tu enemigo? No lo perdonarías. ¿Por qué? Porque te hizo un mal. Y eso no lo olvidas. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vayas a hacer tu ofrenda en la iglesia, primero, si ves a tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Si vas a ir a comulgar, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que ponerte de acuerdo con aquel amigo. Porque si no lo haces, ¿de qué te sirvió aquello? Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos. No la podemos poner en práctica. Pero cuando la pongas en práctica, entonces ya entenderás todas las bondades que Jesús nos da en su palabra. Bueno, no me quiero más. Ok, entonces vemos lo que él decía de que vemos en un pasaje una parte de la vida de Jesús y vemos en otros pasajes la misma parte a lo mejor explicada. ¿Por qué? Porque depende del escritor. Acuérdense que antes de que se escriba, todo era por tradición, por la sagrada tradición. La Biblia no se empezó a escribir, ¿qué será? Desde que pasaron cada hecho. Por ejemplo, en la época de Moisés escribía, pero escribía otro tipo de cosas que no todas están puestas en la Biblia. Cuando se habla de que Isaías escribió sus profecías, no las escribió en el momento en que él tenía las visiones y tenía el momento de recibir la palabra de Dios, sino que pasaban hasta años, muchos años, como es el caso de los evangelios. Jesús murió en el año 33 y los evangelios se empezaron a escribir hasta después del año 50. O sea, que pasaron 20 años casi y se empezaron a escribir los evangelios, que de hecho no todos los apóstoles son los que escriben los evangelios. Recordemos que Lucas no es discípulo de Jesús. Bueno, vamos a comprobar esto de la manera de escribir de un evangelista y de otro. En Mateo 6, capítulo 6, Mateo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6. ¿Lo encontraste, papi? Lee, Chibi. Del 9 al 13. 9. ¿Dice eso? Lee nada más el 9. Ustedes pues recen así. ¿Es eso? No. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del peligro. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí vemos el Padre Nuestro completo, como lo rezamos actualmente. Ahora, no perdamos esta y vamos a Lucas, a San Lucas. San Lucas 11. Versículos del 2 al 5, creo. Versículo 2. Les dijo, cuando recen, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios. Te alabamos. Vemos que son dos maneras diferentes de escribir, pero nos están dando Prácticamente. todo. Mateo nos describe mejor las palabras tal y como las conocemos, y Lucas nos va dando las frases como que las más significativas, como que hace un extracto del Padre Nuestro. Entonces, es importante por eso aprender a usar la Biblia como corresponde, porque para que vayamos entendiendo mejor la manera de escribir del autor. Si nos fijamos en la parte de afuera del texto, tenemos pequeñas letras que también son citas, con las cuales podemos buscar estas citas para complementar lo que estamos leyendo y poder comprender mejor. También tenemos en la parte de abajo estos textos que tenemos aquí. Es una manera de cómo los editores de esta Biblia latinoamericana nos van explicando ciertos textos complejos para cualquier persona que lo lee. Entonces, cuando tenemos alguna duda, nos vamos al texto. Nos está hablando de todo el capítulo 11. Aquí con estas letras y estos números grandes nos indica que está explicando todo el capítulo 11. Entonces inicia desde aquí hasta acá. Aquí ya empieza a hablar del capítulo 14. Y vamos a comprobar esto que estamos diciendo, porque es un poco complejo. Aparentemente es un poco complejo, pero no es tan difícil. Vamos a ver Mateo 5. Regresamos otra vez a Mateo y ponemos aquí a Lucas, porque otra vez vamos a confrontar. Mateo 5. Ese es el 6. Mateo 5. Del 20 al 26. ¿Yo vale? Como quieras, ¿quieres leer? Yo se lo digo, yo se lo digo. Si no se proponen algo más perfecto
que lo de los fariseos o de los Ay, no, maestros. perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué, no es el 20, es el 1:16. Ahí está. Me equivoqué. Mateo 5, 1:16. ¿Ya? Ahora sí. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los corazones limpios, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Gloria. Bien. Aquí vemos las bienaventuranzas explicadas perfectamente, como es la forma de escribir de San Mateo. Ahora vamos a ver las bienaventuranzas en San Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, ahora sí, es el versículo 20 a 26. ¿Encontraste, Sosa? Sí. ¿Lo lees, por favor? Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Hasta ahí, o leo el 26. El 26. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Palabra de Dios. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos la manera tan distinta de escribir de Mateo con Lucas.
Mateo nos habla de una manera muy clara, pero muy narrada. En cambio, San Lucas como que es un poco más duro al hablar, porque no solamente habla de las bienaventuranzas que dio Jesús, sino también está marcando las cosas malas por las que tú podrás pagar. Si tú estás en esa situación, tienes que pagar tus culpas. Pobres de ustedes, los ricos que no ayudan a los pobres. Ahí está ya sentenciando más bien a los que no hacen las cosas como Dios quiere que se hagan. Bueno, aquí vemos la parte de lo que se nos hace difícil entender cuando no hay alguien que nos ayude a entender la palabra de Dios, que nos explique. Y para eso tenemos la parte de aquí abajo. Si aún así todavía no entendemos, entonces buscar a alguien que nos ayude. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que me tocó estudiar este versículo, pero no lo entiendo. Puede ser, pues, alguien que sepa un poquito más, tal vez un catequista, un ministro o al mismo sacerdote, si en el caso de que sea un versículo bastante difícil de entender. Y el segundo aspecto de las dificultades es la oscuridad de los textos y pasajes. Lo que puede suceder cuando alguien que no sabe trata de interpretar las Sagradas Escrituras. Esto lo vamos a ver en la segunda carta de San Pedro. ¿Hasta aquí estamos entendiendo o todavía? Y regresamos, recapitulamos. Hay una cosa. Lo que estamos leyendo ya lo entendieron, seguro. Solamente es para ver la manera como escriben los autores. ¿Entendieron lo que están leyendo? El de San Mateo y el de San Lucas. Bueno, porque San Lucas es más fuerte, es más directo, es más fuerte. Más directo, dice al final, fíjense, pero hay de ustedes los ricos, ¿sí? Hay de ustedes los ricos, pues, ¿qué? No lo veo. Pues ya han tenido su alegría. Y dice aquí, hay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Los ricos. Los ricos. ¿Dónde van a tener hambre si tienen dinero? Entonces, allá va a haber una justicia. Allá va a haber una justicia. Por eso lo que estamos viendo es la manera de escribir de cada evangelista, de cada autor. No nos estamos centrando en sí, en el contenido, sino en la manera de escribir y la manera en la que nos presentan cada momento vivido por Jesús y cada enseñanza más bien. Porque ya habrá su momento en el que vamos a centrarnos en el contenido de las Escrituras. Ahorita solamente para que tengamos una idea de cómo podemos entender o interpretar la palabra de Dios. Si nos dan una cita, por ejemplo, de San Lucas, que vemos que es muy fuerte en el momento de escribir, pero es un poco más complejo. Y hay alguna cita de San Mateo o de San Marcos, podemos confrontar y podríamos entender mejor la cita que se nos hizo más oscura, más difícil de entender. Bueno, entonces
ahora vamos a ver qué es lo que nos dice San Pedro en cuanto a la oscuridad de los textos. ¿A qué se refiere con oscuridad? San Pedro, capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 16 al 18. 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también en las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda carta de Pedro. Palabra de Dios. Aquí claramente lo dice San Pedro en esta carta. Dice, insiste sobre esto en todas sus cartas. Está hablando de San Pablo. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. No es su beneficio, es su daño, porque pensando que eso es beneficio. Exactamente. Es lo que sucede con muchos hermanos separados, llámese cristianos, llámese testigos de Jehová, pentecostales, mormones, como se llamen. Ellos interpretan las Sagradas Escrituras según les conviene, según lo que dicen ellos que en sus sueños Dios les habla. Si realmente fuera que Dios les hablara, no estarían haciendo tantas iglesias, porque Dios no se puede dividir a sí mismo. Dios es un todo, aunque son tres personas, es un solo Dios. Y nos enseña la unidad, nos enseña el amor. Y como Jesús nos dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No nos está enseñando división, nos está enseñando unidad. Y al interpretar, o mejor dicho, al mal interpretar las Sagradas Escrituras, no es para su propio beneficio, sino es para su propio daño, porque le están dando otro sentido a las Sagradas Escrituras. Y es lo que nosotros como católicos estamos tratando de evitar. Por eso estamos estudiando según nos enseña la sagrada tradición de la Iglesia, que es el catecismo, porque todo este material está avalado por la Iglesia Católica y tiene citas también del catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es uno grandote, uno grueso. La próxima vez se los voy a traer para que lo conozcan, porque se supone que todo católico debemos de tener nuestro catecismo, así como conocemos las leyes políticas y en algún momento cuando estudiamos nos centramos mucho en las leyes laborales y en muchas ocasiones cuando estudiamos nos dijeron, compra tu librito donde vienen las leyes laborales para que sepas a lo que tienes derecho. Bueno,
pues también nosotros debemos de tener nuestro catecismo, porque allá vemos también nuestros derechos y también están nuestras obligaciones. Es la constitución prácticamente de la iglesia, así como tenemos una constitución política. Pues así, vemos entonces, aquí nos enseña San Pedro de que las personas que son poco firmes de su fe aceptan las ideas torcidas de las personas que no han estudiado como debe ser las Sagradas Escrituras. Por eso los sacerdotes nos enseñan en sus homilías, pero a veces no nos alcanza solamente con la homilía, necesitamos algo más. Bueno, pues entonces el estudio de la Sagrada Escritura. Y así podremos entender mucho mejor cuando vayamos a misa y el Padre nos hable y a veces nos dé citas bíblicas, ya tendremos idea de lo que nos está queriendo decir. O cuando menciona un pasaje de la Biblia, ya sabemos de qué pasaje nos está hablando, de qué situación se estaba viviendo en ese momento. Ya tendremos un panorama mucho más amplio que solo ir y calentar bancas, como dice nuestro párroco, el Padre Eudaldo. Nosotros no debemos ser católicos que calentamos bancas, sino debemos ser católicos activos, que conozca su fe, para que no venga cualquier persona con ideas torcidas que nos quiera torcer a nosotros también. Eso no es correcto, eso Pero no es de les voy a Dios. decir una cosa, en realidad los hermanos separados, ellos no tienen la culpa. La culpa son los dirigentes, porque son los que ven todas las cuestiones, hasta materiales, no solo espirituales. En cambio, la iglesia no. La iglesia no. La iglesia tiene que aportar todo lo que hay a la catedral. Allá se va todo. Todo lo que se recolecta en la iglesia, allá se va. En cambio, allá no. Allá se va en manos, pero en el dinero. Pues no, una secta en Estados Unidos ¿cómo se llama? Los enjuiciaron porque haciendo lavado de dinero. Pues, la gente, los testigos de Jehová, están obligados a A dar pagar su su diezmo. diezmo. Todas las sectas están obligadas. Y no es de 20 pesos, es Pero de la 100 pesos iglesia- de